Hola, bienvenidos al Club de Lectura Virtual del Instituto Cervantes. Tenemos hoy con nosotros a Andrés Trapiello. Bienvenido, Andrés, para leer a Manuel Chávez Nogales, el maestro Juan Martínez que estuvo allí. Andrés Trapiello es todo lo que se puede ser en la literatura española contemporánea. Es un poeta muy original, precisamente por su lectura de la tradición. Su último libro es Y, aunque una Y que puede ser un cruce de caminos, una vara de Zahorí. Es novelista, ha escrito una versión en castellano moderno del Quijote y dos libros que son continuación del Quijote, Al morir Don Quijote y El final de Sancho Panza y otras suertes. Además, un proyecto de diarios que va por el volumen 22º, si no me equivoco, que es Diligencias, y que es una suerte de episodios nacionales contemporáneos, porque tú lo llamas una novela en marcha, ¿no? Y eso es. Y además ensayista, autor de el último libro importante, digamos, que es El Rastro, que es una enciclopedia, un ensayo y unas memorias, todo junto en un volumen. Y Las armas y las letras, Literatura y Guerra Civil, 36-39, del que acaba de salir esta nueva edición, que aumenta en un 30 y tantos %, ¿no? la que estaba hasta ahora. Bienvenido de nuevo, Andrés. Gracias. Es especialmente importante mencionar este libro porque fue aquí donde Chávez Nogales... Fue gracias a este libro que Chávez Nogales volvió un poco a figurar en los recuentos de literatura de la época, ¿no? ¿Por qué crees que estaba olvidado? Bueno, Chávez Nogales, el caso de Chávez Nogales, a mi modo de ver, es único en la literatura española. Nunca hemos asistido a una resurrección de nadie con esta pujanza, ¿no? Ha resucitado por razones políticas, más que literarias, porque Chávez Nogales explicaba algo que veníamos buscando algunos durante mucho tiempo, que era una versión diferente de la que nos habían contado de la guerra civil, es decir, una guerra en la que hay dos bandos, buenos, malos, para unos los buenos son unos, los malos son otros, pero esta visión maniquea no nos convencía en absoluto. Y Chávez Nogales es la explicación de que en efecto esta división de España en dos Españas, en la que creyó gente incluso tan sensata como Machado, no era del todo exacta, ¿no? Que había una tercera España real, una tercera España amplia, mayoritaria, que fue silenciada. Y Chávez Nogales es la persona que representa mejor que nadie a esa España. Hay que tener en cuenta también que Chávez Nogales era un periodista enormemente conocido en su época y probablemente pues uno de los dos, tres, si acaso no el mejor periodista de su tiempo. Y era sospechoso que alguien con tanto talento, con una obra además literaria grande, pasara completamente inadvertido durante 70 años. Esta es la razón, digamos, que explica también por qué las dos Españas hegemónicas estaban interesadas en acabar con la lectura o la visión de esa tercera España. Es decir, porque Chávez Nogales denunciaba la sinrazón de estas dos Españas. Es decir, cómo tanto una como otra habían decidido eliminar a la inmensa España del centro, que no quiere decir que fuera únicamente centrista, porque en esa España había gente de derechas, gente de izquierdas y gente de centro, pero sí es verdad que era la España menos beligerante y por supuesto la España contraria al totalitarismo, tanto el totalitarismo social fascista o social nazi como el totalitarismo bolchevique, ¿no? o comunista. Y esto es lo que se produce con Las armas y las letras, que habla sobre todo de un libro suyo, que es A sangre y fuego, y principalmente de ese libro las impresionantes 8 páginas del prólogo, donde cuenta en el momento, es decir, en 1937, sin corregir el tiro, sin modificar de una manera interesada, ventajista o oportunista las visiones del pasado, sino sobre el terreno, habla exactamente de cuál es la posición de alguien como él, que es republicano, que es liberal, que es una persona transigente y que se va de España justamente cuando la República deja de existir, que es prácticamente después del golpe. Él dice: yo estoy con la República hasta el 18 de julio y si el 19 de julio entiendo que la República ha dejado de garantizar los derechos de las personas libres y que son demócratas, pues no queda otra que irse, ¿no? O sea, que diríamos que se le olvidó porque no le servía a nadie, ¿no? Bueno, se le olvidó, más que se le olvidó, se le condenó al silencio. Pero por parte de los dos, yo tengo testimonios, en Las armas y las letras se recogen testimonios sumamente hostiles de periodistas comunistas y de periodistas falangistas, que los dos se ponen de acuerdo, los dos bloques, en señalar a Chávez Nogales
como lo más detestable, como el periodismo más detestable, que es justamente aquel que denuncia lo que está ocurriendo en España y que nadie quiere reconocer como tal, es decir, los crímenes de un lado y los crímenes de otro. Y por eso él formula de una manera, en fin, que es imposible no estar de acuerdo con él, diciendo, bueno, esto no es que sea una equidistancia, es decir, no es que los dos sean iguales. De hecho, Chávez se exilia y muere en el exilio, no vuelve a la España de Franco. Lo que está diciendo, lo que está distinguiendo es entre equidistancia y ecuanimidad. Entonces él es un hombre ecuánime que trata de ver cuáles son los problemas en las dos partes, pero no ocultando unos problemas para destacar otros problemas de la parte contraria, ¿no? Y de esta condena, tú llamas la atención sobre Chávez y de pronto, bueno, estaba por ahí la biografía de Belmonte, sí que estaba más o menos disponible siempre, ¿no? Pero... Yo lo primero que leí, como todo el mundo, fue la biografía de Belmonte, que la recuperó Alianza Editorial, que era una benemérita colección que era como la modernización de Austral, y a todo el mundo nos sorprendió muchísimo ese libro, porque es un libro delicioso que incluso los que no gusten del torero de Belmonte ni del toreo como arte o como manifestación artística, pues lo encontrarán increíble, ¿no? Porque es una manera de escribir que era novedosa, que al mismo tiempo era respetuosa con los hechos, que no es nada agiográfica, o sea, que no se trata de hacer un santuario de Belmonte, y solo conocíamos eso. Yo el siguiente libro que leí fue justamente este, el maestro Juan Martínez, porque los libros de Chávez, cuando yo llegué a Madrid en el año 75, yo iba a muchas librerías de viejo, los libros de Chávez entonces se encontraban todos en librerías de viejo. Es decir, era un autor, pues no sé, como José Mas, o como el Caballero Audaz, o como Ricardo León, es decir, sus libros estaban, incluso como los libros de Baroja últimos, ¿no? Que no tenían muchos menos lectores que ejemplares de viejo, ¿no? Y el primero que encontré, habiendo leído el Belmonte, fue el maestro Juan Martín, y me deslumbró. Probablemente de su obra literaria, quitando lo de La Sangre y Fuego, porque lo de La Sangre y Fuego es de otra naturaleza, es decir, ya una naturaleza política, es una naturaleza, digamos, está mediada por la guerra civil y su importancia es de otro orden. Pero de su obra literaria, sin duda, a mí lo que más me gusta es el maestro Juan Martínez, que se parece mucho en técnica a los relatos que hará luego en A Sangre y Fuego. Pues vamos a entrar en harina. ¿Quién era el maestro Juan Martínez? ¿Dónde estaba y qué hacía allí? ¿Cómo introducirías a nuestros lectores? En el prólogo cuento que hay un problema de indecibilidad, es decir, no podemos decidir si eso que estamos leyendo es verdad o es una ficción, porque resulta todo tan increíble que inmediatamente piensas que se trata de una ficción. Juan Martínez es un flamenco que se dedica a pasear el arte flamenco por todo el mundo. Además es un flamenco que lo hace más inverosímil el hecho de que sea de Burgos, ¿no? Con lo cual parece que también, en fin, uno pensaría en Sevilla o en Jerez o en Cádiz, no, de Burgos. Y que además Chávez se lo encuentra en París y le cuenta cómo él ha visto la revolución bolchevique en primera fila, porque le sorprende en una ciudad rusa que cae, que es también un poco una preguerra civil, porque después de la revolución, de la toma del Palacio de Invierno, como sabido, Rusia conoce unos años de guerra civil. Y él está en una ciudad en la que es indistintamente tomada por los blancos, tomada por los rojos durante un tiempo. Y él es testigo de eso. Chávez se lo encuentra en París, alguien se lo debió contar, es decir, hay este personaje curioso y él lo entrevista. El libro aparece primero, yo no sé si en Estampa o en alguna otra revista, con ilustraciones de él, o sea, es decir, del propio Juan Martínez, con fotografías. Si no hubiera sido así, creeríamos que era una pura ficción. Pero al margen de esto, una vez que ya hemos concedido el estatuto de realidad al libro, ya lo demás importa poco, ¿no? Porque una vez que ya sabemos cómo trabaja Chávez, Chávez trabaja siempre con la verdad, es decir, él es un escritor
del corte, yo creo que de Stendhal y de Baroja, que bueno, la realidad nos da casi todo, ¿para qué vamos a inventar más, ¿no? Y eso vuelve a hacerlo en los cuentos, en los relatos de A Sangre y Fuego de la Guerra, que obviamente no todos los vivió él de primera mano, ¿no? Pero pasa también como con ciertos relatos como con las marinas de los pintores. O sea, yo recuerdo haber visto hace tiempo un óleo precioso de Ricardo Baroja de un naufragio, ¿no? En alta mar. Hombre, es obvio que nadie, ningún pintor en su sano juicio lleva el caballete a un acantilado para pintar del natural cómo se está hundiendo un barco, entre otras cosas porque es de suponer que está también él en medio de la tormenta, ¿no? Bueno, pues esto ocurre lo mismo, es decir, que a veces los escritores, incluso los más realistas, escriben de memoria, ¿no? Y no es que adornen los hechos, sino que se sirven de algunos en fin, de algunos recursos de la imaginación, pero no para falsear los hechos, sino para avivar los hechos, que es otra cosa de las que hizo Galdós con mano maestra. Y este es, digamos, un episodio nacional de un exiliado de todas partes, porque ya Juan Martínez acaba siendo un medio apátrida, ¿no? O sea, es un hombre que ayer, cuando estaba en la feria del libro, se presentó un lector que era ya jubilado, que era cantante de ópera, ¿no? Entonces me hizo gracia porque en el retiro encuentras vidas de estas, ¿no? Y en 5 minutos me desplegó todo un mapa de sus actividades como cantante de ópera. He conocido también a cantantes de zarzuela que han ido, pues, y bueno, mi primera o mi segunda patrona en Madrid era también bailadora de flamenco, se llamaba Lola de Ronda, y pasó la mayor parte de su carrera profesional en Beirut, ¿no? Cuando te encuentras esas vidas, yo entiendo que Chaves, que también era un viajero, se fascinara con ellas, ¿no? Además, la obra de Chaves siempre se mueve en ese territorio que no es el reportaje crudo, digamos, sin tal, pero tampoco es ficción, ¿no? Porque es novela, pero sin traicionar a la verdad, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en La defensa de Madrid, cuando está hablando de Miaja y está hablando de que se queda solo en su habitación y se sienta y nos cuenta lo que hace Miaja cuando está solo en su habitación sentado. Es evidente que no ha estado allí, ¿no? Pero es un truco que utiliza muy a menudo, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que es diferente del narrador omnisciente, es decir, porque eso obviamente es una ficción o no. Yo creo que no es una ficción, es en todo caso una licencia, porque en el caso de Miaja, él tiene un informante muy importante, que es su hermano, el hermano de Chaves, que es asistente de Miaja y que le cuenta cosas que le ha contado Miaja de primera mano. Por tanto, él se toma la licencia de extrapolar, decide el narrador a hacer como que está en ese momento, porque ya probablemente Chaves ni siquiera esté en España, estará seguramente en Valencia, camino del exilio de Londres. Aquí es lo que digo, es decir, hay un problema de indecibilidad, ¿no? Es decir, el lector no puede decidir cuánto de todo ello es exacto y cuánto de ello es un poco una licencia, ¿no? En cualquier caso, no parece que entre los relatos de Chaves haya contradicciones muy grandes con la realidad. En el caso de los relatos de A Sangre y Fuego, algunos extraordinarios, todos remiten a hechos seguramente o que bien le contaron a él o que él presenció de una manera directa, ¿no? Hay varios de los relatos de A Sangre y Fuego que obviamente están contados por gente que ha venido del frente. Él no ha estado en el frente, por tanto, o de la quinta columna que se ha encontrado en algún sitio y le han pasado informaciones, o informaciones de las dos partes que él cruza. Aquí la fuente principal es Juan Martínez, que él se fía, digamos, de lo que le cuenta este hombre, porque no tiene por qué mentir, porque tampoco él se decora. Y es verdad que él añade, Chaves Nogales, información que seguramente Juan Martínez no le proporciona, que son todos aquellos andamiajes históricos que dan una consistencia al relato muy firme, muy importante. Es decir, que los episodios nacionales de Galdós, yo acabé de releerlos el verano pasado, los 46, ¿no? Y comprendí por primera vez, la primera vez no me había dado cuenta, de que en realidad a Galdós lo que interesa no es España ni los hechos históricos, lo único que le interesa son las mujeres, y porque es lo que realmente a él
digamos, le inspira y le mueve en la vida, es decir, el amor a las mujeres, el interés por las mujeres, lo que sienten las mujeres, las entiende divinamente, solo eso le interesa. Pero ¿qué ocurre? Para hacer todavía más verosímil esa especie de pasión que él siente por las mujeres, por la mujer en general, necesita un andamiaje. ¿Qué andamiaje? Pues ese andamiaje es que si Trafalgar, que si los Arapiles, que si Isabel II, que si Narváez, que si O'Donnell, y todo eso es un andamiaje que hace todavía mucho más real y mucho más viva lo que es ficción en los episodios nacional, que es toda la novela de las mujeres, toda la novela de los sucesivos amores de los protagonistas de cada una de las series, ¿no? Pues Chávez Nogales hace lo mismo en este libro, es decir, el andamiaje histórico es un andamiaje irreprochable, es decir, podrá variar porque la historia ahora nos ha dicho que no entraron en tal ciudad los soviets, sino fue en la siguiente o en la que estaba al lado, no tal año, sino otro año, pero el andamiaje es de lo más sólido y eso es lo que hace que el principio fundamental de toda la literatura, que es la verosimilitud, más allá a veces que la verdad en un libro de literatura, esté garantizado, ¿no? En este libro, en este relato, además entrena la mirada para lo que luego será su mirada sobre la guerra civil, ¿no? Sí, bueno, él está, digamos, él es un hombre muy sabio, él es un periodista que, como él dice en el prólogo de A Sangre y Fuego, ha ido a entrevistar a los fascistas en Italia, ha ido a entrevistar a los nazis en Alemania, él conoce a bolcheviques porque también ha estado en Rusia. Por tanto, él conoce perfectamente lo que está sucediendo en Europa y él sabe que se está preparando una guerra civil europea, es decir, donde los europeos van a luchar contra sí. Y esa especie, o sea, y todas las guerras civiles, todas, por pequeñas que sean, son fractales de una gran guerra civil. O sea, la guerra mundial no es más que guerra entre hermanos, entre hombres y mujeres, ¿no? Y él comprende que lo que Europa va de una manera desbocada y ciega es a esa guerra total entre países, entre personas. Todo lo que describe va a confirmarlo luego en la Guerra Civil Española, es decir, porque como digo, las guerras civiles son fractales siempre, por pequeñas que sean. Se producen los mismos horrores, las mismas traiciones, las mismas locuras, las mismas venganzas, ¿no? Y también los mismos gestos heroicos, ¿no? Porque en situaciones extremas de una guerra lo que aparece es un lugar común, pero es así, es lo mejor y lo peor de la persona. Desgraciadamente aparece el mal en mucha mayor proporción que el bien, por eso dura mucho más el mal en una guerra que el bien, ¿no? Y esto pocas personas lo saben, pero yo destacaría de Chávez que, al contrario que otros periodistas o que otros escritores, él se mantiene al margen de sus propios sentimientos, de sus propias emociones. Él no juzga, en ese sentido es muy stendhaliano, ¿no? Él no juzga, como no se pone como una parte. No sabes dónde está él. Tú aludías antes a esa especie de omnipresencia, omnisciencia de Chávez para decir Miaja se sentó cuando él está a 1000 kilómetros de distancia de esto. Pero lo curioso es que sí, él sabe todo, pero él no está en ninguna parte, ¿no? Le pasa un poco como a Galdós, ¿no? Galdós es el omnisciente por antonomasia. Ahora, en la relectura que estoy haciendo para Madrid de Fortunata y Jacinta, que es genial, porque Galdós, como sabe todo el mundo que ha leído esta novela, se pasa todo el rato contándonos lo que piensa uno, lo que piensa el otro, sabe lo que piensan todos los personajes, lo cual es muy generoso, porque eso lo que hace Galdós es participar su pensamiento y compartirlo con el lector. O sea, porque para que haya, cuando hay un autor omnisciente, implica que hay un lector omnisciente. Es decir, el lector sabe lo mismo que Galdós. Pero Galdós, en un momento determinado, es tan humilde que se permite un pequeño giro cuando, en un momento determinado, que habla que Fortunata está deseándole, como diría el deseandito, decirle a su pobre Maximiliano, con el que se ha casado, que es un poco un pelele, está deseandito decirle que ha vuelto con Santa Cruz, con el amor de su vida, y va a arrancar, pero se calla. Entonces dice, y no termina la frase, dice, solo Dios sabe
qué es lo que estaba pensando. Bueno, esto que después de habernos dicho todo lo que piensa Fortunata, Maximiano, todo el mundo, es realmente una... Bueno, y a Charles le pasa un poco lo mismo, es decir, él sabe muchas cosas, nos las cuenta, pero se mantiene un poco al margen y no está, no hay un yo enorme, así como con Baroja está todo el tiempo trasluciéndose el novelista en los personajes, o en el caso de Unamuno ya ni contamos, o sea, los personajes de Unamuno, aunque sea una criada, piensa como Unamuno, o sea, piensa con las palabras de Unamuno, ¿no? Y los autores están por delante de sus personajes, en el caso de Chávez o en el caso de Galdós, y yo creo que también en el caso de Stendhal también están por detrás de sus personajes, ¿no? Y eso el lector lo agradece muchísimo, porque no se le impone el autor. Es verdad que el autor, a veces cuando se trata de Galdós o se trata de Unamuno y tal, pues también lo agradece porque son autores muy potentes que dan mucho, ¿no? Y hablas de Chávez como un autor de la Tercera España. ¿Quién acompañaría en esa genealogía de autores, de pensadores o de... Bueno, la Tercera España sí, la Tercera España se caracteriza justamente por su anonimato. Primero porque es un anonimato impuesto por las otras dos Españas, por tanto los han laminado completamente del mapa literario, pero se caracteriza porque la inmensa mayoría, es decir, eso que llamamos la mayoría silenciosa, forma parte de esa España, que es una España silenciosa o silenciada. En cambio, los que pertenecen a las otras dos se caracterizan en general por su escandalera, es decir, porque se hacen notar, gritan más. No obstante, con el tiempo hemos ido sabiendo quiénes estaban en esa España. Gentes con las que a veces comulgamos o no. Es decir, el primero que la formula, o uno de los primeros que la formula, es Salvador de Madariaga, que era un hombre netamente liberal, netamente un hombre que no volvió, era un hombre de derechas, pero que no volvió a España hasta que Franco murió. Este es el primero que la formula, digamos, uno de los primeros que formula el concepto de Tercera España, ¿no? Fernández Almagro es otro, este sí, quizás el primero. Gaciel es otro. Estoy hablando de tres personas que diríamos que estarían más en el centro, más hacia la derecha, pero en el centro, más hacia la izquierda, sin duda estaría Chávez, estaría Juan Ramón Jiménez, estaría en un centro nítido, neto, ni derecha ni izquierda, estaría, a mi modo de ver, Elena Fortún, ¿no? que hace la que es para mí la gran novela de la guerra, que es Celia en la Revolución, ¿no? Castillejo, que es otra persona de centro absoluta, el que era secretario de la Junta de Ampliación de Estudios, que también se exilió, que escribió un libro sensacional que se llama Democracias Destronadas. A mi modo de ver, solo lo pude incorporar en una de las ediciones, en la edición previa a esta, y en esta he ampliado un poco más. Es un libro tan importante como el de A Sangre y Fuego, a mi modo de ver, que escribe en inglés, que recoge conferencias que da a Inglaterra, donde está exiliado hasta el año 44, él muere y el libro no se publica hasta una fecha tan reciente como 2008-2009, es decir, no hace ni 10 años. Es un libro sensacional realmente, que se ha publicado traducido del inglés porque no se conservaba el original castellano. Estos son la Tercera España, es Morla Lynch, que es el que acoge al amigo de Lorca, chileno, diplomático, que acoge primero durante la guerra a unos 2.200, como dirían los rojos, elementos izquierdistas, fascistas o simpatizantes de los sublevados, y que luego acoge, como dirían los sublevados, a 16 rojos comunistas durante un tiempo en la embajada. Este es un claro ejemplo. También su libro España sufre, que son los diarios de guerra, bueno, es uno de los documentos más importantes para conocer la guerra en Madrid, que es lo mismo, un fractal de lo que es la guerra en España. Pero es una España pequeña, desconocida, pero que yo creo que cada vez ha ido ganando más adeptos. Es decir, si hoy preguntáramos a los españoles en qué lugar se encontraría mejor, más a gusto,
en la hipotética ucronía de preguntarles qué hubieran hecho en ese momento, si hubieran podido elegir, yo creo que la inmensa mayoría se hubiera situado en esta España del centro, es decir, en esta tercera España. Pero claro, el drama de la tercera España es que no pudo elegir, es decir, no pudieron elegir. Para mí, España, tercera España, enteramente son los Machado, por ejemplo. Es inconcebible pensar que de haber sido libres, Manuel Machado hubiera escrito el soneto a Franco y Antonio Machado hubiera escrito el soneto a Lister. Es inconcebible, es impensable. Las circunstancias les obligan a uno y a otro estar no solamente en bandos enfrentados, sino a apoyar a sus respectivos bandos de una manera activa. Estos son representantes de la tercera España, insisto, aunque las circunstancias hicieran que uno nos aparezca hoy como franquista neto y a otro como procomunista neto, es decir, con sus mensajes y discursos a los milicianos de izquierdas, al quinto regimiento, etc., ¿no? Entonces, el problema, el drama de la tercera España es que se vio obligada a menudo a punta de pistola a elegir uno de los dos bandos, ¿no? Y lo que ya sí me parece importante puntualizar es que las dos Españas, y ahí en las Armas y las Letras hay infinidad de documentos que lo prueban y de manifestaciones de gente, lo que más odiaban una España no era la otra, es decir, una España de izquierdas, lo que más odiaba no era al adversario, al enemigo, sino lo que más odiaba una y otra España es a esta tercera España. Lo que menos toleraban es la neutralidad, que era lo que estaba en verdad desprestigiado. Ellos estaban, unos y otros, muy ilusionados con sendas revoluciones que ya eran posibles, y por eso pusieron toda la carne en el asador, es decir, la revolución nazi y fascista había triunfado en sus respectivos países, en Alemania y en Italia, y la revolución bolchevique había triunfado en la Unión Soviética. Por tanto, no eran revoluciones utópicas, eran revoluciones reales, y por tanto no entendían cómo nadie podía quedarse al margen de un sueño que era posible, pues matando un poco más al de enfrente. Es decir, estamos dilucidando esto, pues nada, hay que arrimar el hombro y cargarnos al de enfrente, porque estamos a punto de conseguirlo. Oye, para rematar, tú recuperaste a Chávez Nogales en las Armas y las Letras, prologaste el maestro Juan Martínez, que estaba allí, que fue un poco el inicio, ¿no?, de este boom Chávez Nogales que vivimos hoy. ¿Qué queda por leer de Chávez Nogales? Porque cuentas que Abelardo Linares ha encontrado unas crónicas que está traduciendo. Bueno, de Chávez Nogales queda por leer mucho, porque claro, la gente conoce estos dos libros, pero hay una edición, y tenemos idea de publicar, sí, Abelardo, y dirigida por mí, una colección Chávez Nogales de obras completas. Qué bueno. Y Chávez le debe muchísimo a Abelardo, muchísimo. Abelardo Linares, el editor y poeta de Renacimiento. Y él encontró, pues, en fin, la fortuna favorece siempre a los tenaces, ¿no? Él encontró en un periódico deportivo francés unas 100 crónicas de Chávez, incuestionablemente de Chávez, escritas en francés, que hay que verter al castellano. Es decir, tendremos que leerlo como a Castillejo traducido, bueno, como Castillejo, y como otra de la tercera España, que se me ha olvidado antes citar, que es Clara Campoamor, ¿no? Clara Campoamor, su libro, que es la historia de la Revolución contada por una republicana. La Revolución Española es un libro sensacional, que se publicó en francés y que no tenemos el original, y que se editó en España en la fecha tardía también de 2002. A Chávez habrá que traducirlo al castellano, y quedan todas esas 100 crónicas que él escribe en el exilio francés, ¿no?, antes de irse a Londres, ¿no?, que es los 2 años y pico que está en París hasta que llega la ocupación alemana y él tiene que se tiene que ir a Londres. Toda esa crónica de los 2 años parisinos de Chávez, que serán en fin, un acontecimiento también, porque lo que de Chávez es importante es que cualquier cosa que nos cuenta, como su punto de vista es tan bueno, su manera de contar es tan buena, es decir, él ha encontrado el punto
del periodismo ideal, es decir, del periodismo que es siempre nuevo, que periodismo que empieza ya en Larra, en España, y todavía continúa, ¿no? Entonces, eso es estupendo, es decir, el punto que él tiene en los hechos, sin desvirtuarlos, sin adulterarlos, sin ficcionarlos, pero al mismo tiempo con una credibilidad enorme, pues hará que cualquier cosa que aparezca, estas 100 crónicas, y seguramente que aparecerán más, porque Chávez era un hombre que necesitaba escribir para vivir, no tenía para vivir, y entonces era un hombre acostumbrado a trabajar mucho, y seguramente que habrá hecho muchas otras colaboraciones que poco a poco se irán descubriendo en los periódicos, en las hemerotecas, y gente tesonera como Abelardo las encontrará seguro. Pues muchísimas gracias, Andrés. Leeremos El maestro Juan Martínez, que estaba allí. No dejen de leer Las almas y las letras, que Fernando Savater, que exagera a veces pero no acostumbra a hacerlo, dice que es el mejor libro, el mejor ensayo del siglo. No, eso es muy generoso, pero no. Y que desde luego ha ayudado a revisar y con otros ojos toda esta época. Muchísimas gracias, Andrés. Martín, gracias a ti.